De nuevo con Radio Voz Libertaria, segunda parte. Hoy mi entrevistado, Xavier Codorniu, dirigente político español, analista político y uno de esos políticos decentes que me honra tenerlo en nuestro programa. En la primera parte te dejé abierta te formulé una pregunta, Xavier, sobre esta trama montada por estos personeros ligados al gobierno español, dirigidos por Zapatero, detrás del talón, con un actor principalísimo como es José Borrell, y que están vinculados con los cubanos, que son los más interesados de que la dictadura y las bandas criminales que los han sostenido durante estos 21 años no cesen en Venezuela. ¿Qué opinión te merece lo que estamos coincidiendo una cantidad de venezolanos y analistas internacionales? Bien, déjame en todo caso que haga una breve introducción porque quiero aclarar para los que no me conocen que mi compromiso con Venezuela viene de un cierto tiempo atrás a través de Luis. Gracias, Luis. Por una sencilla razón. Yo vi que lo que estaba pasando en España iba a acabar convirtiéndonos en una Venezuela. ¿Con qué personajes? Pues sencillamente con el señor Pablo Iglesias, que al llegar a ser reconocido y apoyado por el señor Pedro Sánchez, accedía al poder y entonces se estaba ya cubriendo un círculo que se había iniciado 10 años atrás, y yo vi que esto era, en definitiva, de nuevo entrar en el proceso en el que Venezuela entró bastantes años antes atrás, durante el tiempo en que el señor Hugo Chávez llegó al poder, antes. ¿De qué forma parte me estabas hablando de esta trama? Pues bien, estos dos personajes que he mencionado, estos tres personajes, se unen con una serie de personajes también muy conocidos en España y también en Venezuela, que vieron la puerta abierta, el acceso a través del famoso Foro Sao Paulo de Lula da Silva, y que después se reunió de nuevo en el Grupo de Puebla, y después lo hicieron ya en Caracas, etcétera, y se vienen reuniendo. Es un grupo de personas que están extendiendo una forma de política radical de izquierdas que ni tan siquiera yo me atrevería a relacionar con el antiguo comunismo de la Unión Soviética. Es un comunismo nuevo en el que cabe todo, cabe la nueva ideología de género, cabe el nuevo orden mundial, caben un montón de cosas que es un totum revolutum, y ahí nadan como pez en el agua personajes como Zapatero, como el señor Pablo Iglesias, el señor Pedro Sánchez, el señor Garzón, ex juez, que fue precisamente desautorizado como juez, no sé qué término usar, sencillamente, y se viene entendiendo perfectamente con Argentina, se viene entendiendo perfectamente con todos esos regímenes, con el señor Morales, etcétera. Todos esos son los que están confirmando esa especie de bola de lana, de ese ovillo de lana que uno no sabe por dónde tirar para ir intentando desentrañarlo. Están consiguiendo ellos crear un estado de opinión en toda Latinoamérica, en toda Hispanoamérica, muy preocupante, muy afín a su interés, que es precisamente provocar la degradación de los países para luego presentarse ellos como los líderes que van a solucionar los problemas que ellos han creado. Lo hicieron en Venezuela, de ahí el estado que tiene Venezuela. Anteriormente lo hicieron en Cuba. Lo de Cuba evidentemente no se puede incluir, ahora sí, dentro de esto, porque fue algo innovador, algo que fue apoyado por la antigua Unión Soviética, el señor Khrushchev, etcétera, pero hoy en día ya no podría considerarse uno más de este grupo. Era anterior lo de Cuba. Venezuela, España,
Evo Morales, todos estos son personajes de una misma trama, de una misma historia, que lo que están pretendiendo es imponer ese nuevo orden mundial que lo degrade todo, que lleve a la gente a un ingreso per cápita insoportable, para a partir de ahí ellos empezar a imponer sus políticas de radicalidad. Yo te diré cómo tienes que pensar, de dominio. Yo te diré cómo tienes que pensar, yo te diré lo que tienes que hacer, dónde sí puedes ir, dónde no puedes ir, con quién puedes hablar, con quién no. Yo iré limitando tu ámbito de libertad para que al final tengas que depender exclusivamente de mí. ¿Se puede llamar comunismo? Hombre, el comunismo en definitiva era eso, era sencillamente el control de la economía de un país hasta extremos insospechados, y llegaba a entrar incluso en el ámbito familiar, en el ámbito íntimo de las personas. Estos pretenden algo mismo, pero como ya no existe la Unión Soviética, como ya no se puede hablar de aquel comunismo, han inventado esto nuevo y están engañando a muchísima juventud. Pero es que yo pienso que sí es un... Fíjate, Fidel Castro, antes de morirse, lo dejó muy claro. Fidel Castro selló de que efectivamente lo que estaba aconteciendo en Cuba, y que lo que tenía que suceder en América toda y parte de Europa, era el comunismo. Es el Estado incidiendo en todo, controlando a todo y controlando sobre todo lo más sagrado, que son tus libertades individuales. Xavi, de eso es que estamos hablando. Y estos grupos que se han creado es precisamente lo que pretenden. Y fíjate, hay un elemento que tú no has señalado, que es el elemento de la corrupción y todo lo que implican los manejos de dinero, de dinero sucio. Y podemos decirlo, por ejemplo, con personajes como Lula da Silva, el escándalo de un ladronazo de Quintazuela. Ahorita incluso acaban de señalar a Correa, que lo están solicitando con una sentencia en su país. Lo de Evo Morales, que financió también, por cierto, el grupo de Podemos. Y se te escapó una partecita, la esposa de Pablo Iglesias, que también la han incluido en el grupo de Puebla. Entonces, es verdad lo que tú estás señalando, pero fíjate, como nos falta poco tiempo para la segunda parte, y quiero aprovechar el máximo contigo, Xavier, fíjate lo siguiente. Este grupo europeo, vamos a llamarlo, para no hablar exclusivamente de España, está aceptando para mí dos cosas que son terriblemente dañinas para una economía sana como debería ser la española, que es la aceptación de muchísimos capitales que están llegando de Venezuela y de otros lugares, capitales sucios, capitales que los están lavando en Europa y específicamente aquí en España. Hoy, de nuevo, la administración de Donald Trump ha creado resoluciones para sancionar capitales y personas venezolanas que están dentro de Estados Unidos. Y allá se está hablando que ya empezaron a correr la mayoría de ellos hacia España. Por cierto, ya llegó uno que lo voy a nombrar aquí contigo, Lester Toledo. Correcto. La pregunta entonces es, o sea, ¿hasta dónde va a llegar el gobierno de Pedro Sánchez, Zapatero, Borrell, con la situación de seguir acompañando a ese mal que definitivamente va a destrozar la democracia española? Bien, vamos a ver. Acerca de la economía de estos grupos y de toda esta gente, yo quisiera mencionarte una cosa. Tú has hablado de dinero sucio. El dinero, para ellos, es una herramienta. No pueden hablar, no quieren hablar de dinero limpio, dinero sucio. Tú concibes el dinero, como los que nos están oyendo, como el resultado de un esfuerzo personal más o menos exitoso, bien sea por un humilde trabajo, una empresa o cualquier cosa que le provee a uno un dinero que le permite mantener a su familia y conseguir los objetivos que uno se plantea en la vida. Ellos no ven así el dinero. Para ellos el dinero es una herramienta. No importa cómo se obtenga el dinero, es una herramienta. Y usan el dinero, suyo o no, que esa es otra cuestión también, que hubo una ministra aquí en España que cuando le hablaron del dinero público dijo: el dinero público no es de nadie.
Así conciben ellos el dinero. El dinero que el Estado consigue a través de los impuestos no es para repercutirlo en aquellos que han trabajado para crear ese dinero, esa riqueza. Es sencillamente para hacer ellos uso ideológico en su propio beneficio. Y eso es lo que ha pasado en Venezuela. De ahí viene el desfondamiento económico de Venezuela. Y es el desfondamiento económico que vamos a tener en España ahora, al que está contribuyendo la famosa pandemia. Y es el mismo desfondamiento económico que han tenido tantos y tantos países, en Hispanoamérica sobre todo, a lo largo de los años, con regímenes de este tipo. Quede claro, por tanto, que para ellos el dinero es una herramienta. Lo que ocurre es que cínicamente ellos hacen después uso de ese dinero para su propio beneficio. Se quedan con una parte de ese dinero porque creen merecerlo. No importa de dónde haya salido el dinero. Lo importante es que el dinero ha fluido para beneficiar ellos a quien creen que se lo merece. ¿Quiénes son? Sus correligionarios. Bien, entonces, a fin de cuentas, lo que se persigue es eso. Igual que el comunismo antiguo, en donde había un politburó que vivían regaladamente con magníficas mansiones en el Mar Caspio y demás, usaban el dinero público los que estaban dentro del partido, los que estaban sobre todo en el politburó, ni siquiera en el partido, sino los que estaban en la cabeza del partido. Esa es la forma de actuar de esta gente. Y entonces están partiendo de una economía libre, como la que tenía Venezuela o como la que tiene España, para a partir de ahí, engañando sobre todo a la gente ignorante, y yo quisiera hacer un llamado a la gente precisamente en este sentido, y cuando digo ignorante no se me ofenda a nadie, por favor, estoy diciendo sencillamente que estamos votando con las vísceras, con el hígado, con el corazón. Hemos de votar con el cerebro, hemos de pensar cuál es el programa que propone cada quien para ver a quién tenemos que otorgar nuestra confianza. Ellos sencillamente usan las vísceras de la gente, los que votan con el estómago, los que votan con el corazón, para engañarlos, para conseguir de ellos su voto. A partir de ahí el poder, a partir del poder subir impuestos, empezar a gravar a la gente, empezar a ellos obtener mayores ingresos con los que conseguir sus objetivos personales o políticos, sin importarles el hecho de estar hundiendo las economías familiares. Eso es lo que pasó en Venezuela y en ese camino estamos en España en estos momentos. Yo invito a la gente a que reflexione muy despacio a la hora de votar a quién van a votar. Javier, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ojalá pues que esa conciencia ciudadana supere a esa partidocracia populista, estatista y socialvistoides que ya está demostrado en el mundo entero que no lleva sino es a la ruina y a las calamidades. Ojalá eso no acontezca en España. Yo espero que personas como tú se multipliquen. Yo que soy ahorita un residente, pues un inmigrante aquí en este país, estoy comprometido con el fortalecimiento no solamente de la democracia, sino estoy comprometido con la defensa de esta gran España, de la España grande. Y yo creo que ese debe ser el llamado. Bueno, Javier, la última pregunta, porque el tiempo se nos está agotando. Adelante. Fíjate, mientras que Donald Trump como presidente de Estados Unidos, hay muchos que no les gustan que uno lo diga de esta forma, el presidente del país más grande del planeta Tierra, está haciendo esfuerzos sobrehumanos. Se nos cayó Dios. Bueno, no se nos ha caído. Mientras que Donald Trump está haciendo esfuerzos no solamente financieros, sino esfuerzos políticos para detener a la fábrica más grande que produce droga, cocaína en América, como es Colombia y Venezuela. Venezuela ahorita es el centro de la distribución de droga, no solamente para Estados Unidos, sino para Europa. Mientras que está haciendo todos esos esfuerzos y está tratando de detener a esta plaga comunista socialista y a toda esta caterva de delincuentes organizados en América, la posición de España es todo lo contrario. La posición de España es seguir
cohabitando, que es una palabra muy puesta en práctica en Venezuela, con asesinos como Nicolás Maduro, con delincuentes como Nicolás Maduro, que la justicia norteamericana, la justicia, no Donald Trump, como algunos españoles de izquierda dicen. La justicia americana hasta le ha puesto precio a su cabeza. Mientras hay todo ese esfuerzo, ¿cómo se entiende que Rodríguez Zapatero se ligue a Cuba y se ligue a todos estos delincuentes politiqueros de América para contrarrestar esa postura de Donald Trump y de Estados Unidos? ¿Qué hay detrás de esa posición de que España no sanciona a los delincuentes como sí lo está haciendo Estados Unidos? Bueno, vamos a ver. España tiene un burladero que no tiene Estados Unidos. España tiene un burladero que se llama Europa. A Europa alguien la definió hace tiempo ya como un gigante económico, pero como un enano en política exterior sobre todo. Europa siempre adopta una actitud meliflua e indefinida. ¿Sabes? El típico personaje que yo no quiero conflicto, yo no me meto en esto porque yo prefiero un poquito a la Suiza, vamos a decir. Yo diría que el espíritu que configuró el país que llamamos Suiza es un poquito el espíritu que alumbra a muchísima gente en Europa. No te metas en problemas, tú atiende a la economía, que es lo importante, y nada más. En cambio, el señor Donald Trump no puede permitirse ese lujo. Él tiene que salir al ruedo de la política y pelear porque, entre otras cosas, sencillamente se tiene que enfrentar a toda esta gente que ahora están consiguiendo muchísimos apoyos en las nuevas elecciones que se le presentan dentro de un mes y pico a través de Biden. El señor Trump tiene que hacer frente a cara descubierta para parar los pies a ese nuevo orden mundial, a esa nueva forma de esa izquierda sonriente, pero que ocultan el cuchillo detrás, esa nueva progresismo que le llaman. Esa palabra de progresismo a mí me irrita personalmente porque yo, que no tengo nada de izquierdas, soy progresista porque me gusta el progreso. Me gusta que mis hijos progresen, me gusta progresar a mí y me gusta que progrese todo aquel que conozco. Por tanto, ese término de progresista es, como siempre, usurpación felina, malintencionada del lenguaje y de las intenciones de la buena voluntad de la gente confiada. Cuando uno oye hablar a la gente, no, yo soy progresista, piensa, este es buen elemento, porque pretende el progreso, cuando en realidad está ocultando lo otro. Repito, España, cuando le pidan que se defina en este aspecto, siempre dirá, no, yo me debo a Europa. Pero en cambio está jugando las cartas por debajo y yéndose a abrazarse con el señor Maduro, con el señor Hugo Chávez antes, con el señor Evo Morales, con todos aquellos que les son afines, que son de izquierdas radicales, que pretenden alterar, romper el orden institucional, constitucional de los países en los que se asientan para implantar su nuevo orden. Eso es, en definitiva, el problema. Y España está jugando a esa doble cara cuando le piden defínete en política exterior o no, yo me debo a Europa. Pero en cambio van y dan su apoyo a toda esta gente. ¿Y Europa qué hace mientras tanto? Lo piensa, pero no se decide, porque se debe a un parlamento numerosísimo en donde tiene un peso más o menos igual esa izquierda y la derecha. Y por tanto eso nos lleva al eterno debate que no acaba nunca de definirse. Bueno, Xavi, se nos ha acabado el tiempo, pero yo quiero fijar posición como venezolano y yo quiero reiterar mi condena hacia esa decisión de Josep Borrell y sigo condenando al expresidente Rodrigo Zapatero por todo ese esfuerzo que hacen
de oxigenar a un asesino ya calificado por la ONU y a un delincuente calificado por la justicia norteamericana, que nos tiene al país, a todos nuestros hermanos, a nuestros familiares y amigos, en una situación de una desgracia que no es fácil describirla a través de unas cámaras y a través de un programa como este. Mi condena y mi repudio hacia José Borrell, y espero pues que esa España que todo, que la conforman todos los ciudadanos de bien, lo entiendan a través de esta entrevista. Y quiero de nuevo pues darte las gracias, Xavier, por haber estado en el programa, y pienso pues que ha sido muy aleccionador, has descrito perfectamente lo que pretendíamos con este programa, y para que te despidas, los micrófonos son tuyos. Muy bien, pues te agradezco enormemente tu invitación, Luis. Evidentemente, estos son temas de los que podríamos estar hablando no horas, sino días enteros, y aburriríamos a nuestra audiencia. A esa audiencia le agradezco enormemente su atención, y a ti te deseo lo mejor y te agradezco enormemente tu invitación. Muchísimas gracias, Xavier, y tenemos que seguir haciendo programas y muchos más programas para que la ciudadanía tome conciencia del peligro que corre España, que ojalá y Dios nos proteja, no solamente a España, sino también a Venezuela, con la libertad pronto, que es lo que estamos luchando para que suceda. Muchas gracias, Xavier, y será hasta la próxima. Gracias a ti.